Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles esta mañana. Le damos la más cordial de las bienvenidas al foro Jorge Aldana. Hoy es jueves, es 24 de octubre del año 2019. Nuestro agradecimiento a nombre del director de este espacio, el licenciado Jorge Aldana Bardales. Estaremos compartiendo con ustedes sobre la temática de nuestro país. Hoy traemos, sin duda alguna, un tema de mucho interés para nuestro país, para Honduras y, por supuesto, para la región centroamericana. Dos invitados muy especiales con quien compartiremos la mañana de hoy a propósito de la realización acá en Tegucigalpa del Foro Centroamericano de Donantes, el CADF-CADF 2019, que cuenta con la participación de panelistas nacionales, gente de la empresa privada, miembros de la sociedad civil, tanto, repito, nacionales como internacionales. Parte del comité anfitrión, por ejemplo, hemos observado algunas de las figuras nacionales, por ejemplo, el expresidente Ricardo Maduro, o parte político empresarial, expresidente de la República, Pedro Barquero, que es un ejecutivo de bancos, miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que lo hemos visto muy activo, por cierto, en los últimos días. Se esperaba la visita de Norma Torres, una senadora norteamericana de origen guatemalteco, pero no ha podido llegar al país, no se va a poder hacer presente. También muy conocida en los medios de comunicación por su papel con el tema de la CICIG en Guatemala, el tema de la constante crítica o cuestionamientos al régimen del abogado Juan Orlando Hernández en nuestro país, con el tema corrupción, anticorrupción y también de narcotráfico, del que tanto se está hablando en los últimos días. Hemos visto también algunos de los invitados de uno de los miembros de Millicom o Tigo, Fátima Mena, conocida en nuestro círculo, en nuestro ambiente, es actual regidora de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, exdiputada del Congreso Nacional, forma parte también de una agrupación de parlamentarios y exparlamentarios hondureños que se han unido en pro de la MASI, que es este mecanismo anticorrupción en nuestro país, de la empresaria Alin Flores, entre otros, ¿verdad? Más o menos he compartido con ustedes sobre los miembros de este comité anfitrión, de los nacionales, de los más conocidos, para que ustedes tengan más o menos una idea de qué se trata este evento. Y precisamente con nuestros invitados, la mañana de hoy vamos a hablar, ¿verdad?, precisamente de este tema del foro, cuál es el objetivo primordial del mismo, que tiene que ver precisamente con la problemática en la región centroamericana, Triángulo Norte de Centroamérica y nuestro país. Migración, violencia y todo lo que hemos visto, un poco de convulsión social en el área que se ha venido manifestando en los últimos años. Vamos a dar la bienvenida en primera instancia. Nos acompaña Eric Olson, es analista de la Fundación de Seattle. Bienvenido. Gracias. Eric, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Siempre un gusto estar con ustedes en Honduras. Bienvenido. Y también está con nosotros Adriana Beltrán, dirige el programa de Seguridad Ciudadana de WOLA. Bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes. WOLA, una organización en pro de los derechos humanos. ¿Sí? La explico. Sí, Somos una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos. Trabajamos muy de cerca con socios a lo largo de la región con el fin de promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en las Américas. Así es. Bienvenida esta mañana para dialogar con nosotros acá en el foro Jorge Aldana a través de UNETV. La realización de este tipo de foros, Eric y Adriana, tiene que ver con la preocupación que se vive fuera de Honduras por lo que está atravesando la región en este momento.
Sí, el foro es iniciativa del Seattle International Foundation, una fundación internacional con base en Seattle, Washington. Esta fundación es una fundación, vamos a decir, pequeña, modesta, vamos a decir, pero que tiene un interés en particular en la región del Triángulo Norte y Nicaragua, y un poco trabajo que está haciendo también en el sur, en México también. Y hace 9 años la fundación decidió invitar a varios donantes privados, no fundaciones, para hablar sobre la temática de Centroamérica. Esa primera reunión fue en Seattle. Llegaron 35 personas para hablar de esta temática en Centroamérica. De ahí se decidió ampliar la discusión. Se pasó el próximo año una discusión en Washington, en el BID, de ahí a México. Y desde entonces, todos los años hay una reunión en Centroamérica para tratar los temas críticos, relevantes de ese momento. Y ya estamos en la 9ª reunión, foro. Esta es la primera vez que la hacemos en Honduras. Ya era hora de hacerlo en Honduras. Mira, el propósito no es hablar solo de Honduras, es un foro regional sobre Centroamérica, pero igualmente sabemos que los temas ahorita que vive Honduras, que el momento histórico de Honduras es similar en muchos sentidos a lo que compadecen o viven en otros países. Cada uno con su particularidad, pero también le estamos dando un énfasis especial a Honduras. Mira, la idea es analizar la situación, ver los desafíos de estos países, pero igualmente ver los ejemplos positivos que el pueblo, que los líderes sociales, hasta los gobiernos están tomando para mejorar las condiciones en los países. No venimos solo a criticar ni señalar los problemas, sino ver ampliamente los temas. Mira, de 35 personas que llegaron al primer foro, hoy por hoy somos casi 400, ¿verdad? De Estados Unidos, de la región, viene gente de Europa. Es un momento clave cada año para hablar, analizar, conversar, mirar lo que está pasando. Yo creo que es algo muy positivo. ¿Cuáles son los temas principales, Adriana, de debate, si se puede decir, de discusión en este foro? ¿Y por qué Honduras se vuelve? Estamos claros que no solo se va a hablar de Honduras, pero a nosotros nos interesa nuestro país. Los problemas de la región centroamericana son problemas bastante parecidos, casi los mismos. Ahora, los temas básicos de conversación, de discusión, y por qué Honduras se vuelve importante para hablar de ello en este momento. Un momento, nos dice Eric, histórico para Honduras. Sí. Bueno, te diría que a grandes rasgos hay 3 temas clave que se están discutiendo, o es el enfoque de este foro en particular. Uno tiene que ver con temas de democracia y gobernabilidad, que es un tema sumamente crítico en Honduras, pero también en el resto de la región. Se ha tenido muchas discusiones sobre el tema de corrupción, que es una problemática sistemática. Que ha afectado, diría, a todos los niveles de la institucionalidad en Honduras, pero en los otros países, de ver de diferentes maneras, desde el sector privado, desde el sector público, desde la sociedad civil, qué esfuerzos se han emprendido para combatir la corrupción, cuáles han sido efectivos, dónde están los desafíos y cómo en realidad enfocar los esfuerzos a tratar de generar reformas estructurales del tema de la corrupción, cómo lograr el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es tan clave para poder responder a los diferentes desafíos que enfrenta Honduras y la región. El otro tema de enfoque es el tema migratorio.
Este es un tema que, como vos sabes, es central en las discusiones que se han tenido con el gobierno de Estados Unidos, con México, y que afectan particularmente los 3 países del Triángulo Norte. Entonces se ha tenido muchas discusiones sobre el tema, sobre los factores causa. Ha habido mucha investigación reciente de los movimientos migratorios, y por último se está enfocando en el tema de los movimientos sociales y cuál es el papel y el rol que juega la ciudadanía y los diferentes movimientos en poder apoyar, contribuir a los procesos de reforma y de fortalecimiento en la región. Sí, si puedo añadir, claro. sí, exactamente, Adriana tiene toda la razón. Estos son los ejes principales de este foro. Cada año tratamos de escoger temas del momento, ¿no? De qué está sucediendo. Así que de año en año cambia un poco los temas, ejes principales, y también le damos un enfoque general. En este momento, esta conferencia, estamos hablando de una encrucijada en la región, porque pensamos que en algunos casos, en algunas cosas muy puntuales, hay avances, ¿verdad? Se ha logrado avances en temas como combate a la corrupción. En Guatemala se logró mucho. Hasta aquí en Honduras hay avances, ¿Creen ¿no? ustedes que hay un avance? Hay avances, sí, se han presentado. ¿Le han dado seguimiento Sí. a lo de la MASI? Sí, claro. Sí. Hay avances, pero tampoco podemos decir que ya se solucionó el problema, ¿verdad? Estamos en una encrucijada. Vemos que en Guatemala hubieron avances, pero se echaron para atrás. Ahora no sabemos qué va a pasar en Guatemala, ya que no hay CICIG. Bueno, ¿qué es la agenda de combate a la corrupción ahora en Guatemala? ¿Retrocedió Guatemala? Bueno, por el momento no sabemos, pero creemos que sin el apoyo de la CICIG, los retos son muy grandes y no sabemos por dónde van a ir. Por eso estamos en una encrucijada. Honduras, mira, todavía no anuncian la renovación del mandato de Maxi. Yo, en lo particular, creo que Maxi ha logrado muchas cosas. Pero si no hay una decisión de renovar ese mandato, pues quién sabe. Entonces, por eso estamos diciendo que este momento es un momento crítico para esta región. El Salvador, sí. El presidente ha prometido un mecanismo de combate a la corrupción también, el CICIES que se le dice, pero no sabemos los detalles todavía, no se ha conformado todavía. Entonces, en el aire hay ciertas dudas. No todo negativo, pero siempre ciertas dudas. Aunque sí, si bien es cierto, El Salvador, sin ese mecanismo, ha logrado una cierta, me parece, avance en tema de anticorrupción. Hay varios presidentes presos. Sí, el fiscal anterior, no está ahorita, Douglas Meléndez, sí logró llevar unos casos de alto alcance contra presidentes, ya no en funciones, pero gente de la presidencia. Fueron grandes avances, pero no se religió al fiscal Meléndez. Hay un nuevo fiscal, queremos ver dónde va a avanzar él y si el gobierno cumple con su compromiso de crear una CICIES. Así es, bueno, quienes nos están viendo esta mañana se preguntarán también, bueno, últimamente en Honduras se habla bastante del tema narcotráfico, por ejemplo. ¿Cae en esta agenda de obligatoriedad? ¿Se tendrá que hablar del mismo? Adriana. De obligatoriedad. ¿Se tendrá que ¿En hablar? el foro? Sí, porque sobre narcotráfico. Se hablaba de generalidades, decía, deberá de incluirse. O sea, hemos visto cómo al gobierno de Honduras se le ha señalado fuertemente con este tema, más allá de la corrupción, el narcotráfico en este momento ha removido, no digamos el presidente, la clase política gobernante en los últimos 10 años hacia acá. Mira, perdón. Sí, esto como paréntesis. Sí. Mira, narcotráfico per se como tema no es parte de la agenda aquí,
Pero como bien dijo Adriana hace un ratito, estamos hablando no de corrupción de una persona, del policía en la esquina, no, estamos hablando de una gran corrupción, la corrupción sistemática, ¿verdad? Del sistema amplio, de las redes de corrupción. Obviamente ahí estamos hablando de temas del narcotráfico, pero también en el sistema económico, el sistema bancario. Sabemos que hay corrupción sistemática que aparece en muchos lugares. Por ejemplo, el famoso caso de la línea en Guatemala, Adriana lo sabe muy bien, es un tema no de narcotráfico, pero de evasión de impuestos. No sé si quieres hablar de eso. Usted tuvo mucha participación con el tema de la CICIG en Guatemala. Sí, WOLA jugó un papel de apoyo a lo que fue inicialmente una propuesta de sociedad civil para crear un mecanismo internacional a raíz del nivel de cooptación que había de las instituciones, los altos niveles de impunidad en que en realidad no se podía lograr un avance en romper esta relación de estructuras criminales con el Estado a raíz de lo arraigado que era el problema, y apoyamos lo que eventualmente terminó siendo la creación de la CICIG, que fue una solicitud que hizo el gobierno, en ese entonces el gobierno de Oscar Berger, a las Naciones Unidas. El caso que menciona Eric es quizás el caso más relevante del 2015, donde la CICIG y el Ministerio Público lograron encontrar cómo se había tejido toda una estructura criminal dentro de la SAAT, de la institución que tiene que ver con todo el tema de aduanas, y cómo habían creado esta estructura para esencialmente robar millonadas de fondos a través de líneas telefónicas que al final fueron hasta el mismo presidente de la República, de la vicepresidenta, que actualmente enfrentan juicios en los tribunales locales de Guatemala y que llevaron de hecho a que el presidente y la vicepresidenta tuvieran que renunciar. ¿A qué se debe? Porque la gente se pregunta, bueno, se pudo en Guatemala, ¿por qué no en Honduras? Tal vez no ha pasado lo mismo. Hay un presidente encarcelado, Otto Pérez, la vicepresidenta Valdetti, entre otros altos funcionarios. Este tema que lo llevó precisamente la CICIG. En Honduras está la MASI. ¿Por qué en Guatemala sí? ¿Por qué en Honduras no? ¿Qué creen ustedes que debería de pasar, lógicamente desde su punto de vista? Bueno, yo personalmente creo que la MAXI ha tenido logros bastante importantes y positivos, no solamente en cuanto al tema de investigaciones que ha realizado con la UFESIC, sino también en cuanto a tratar de generar una institucionalidad mucho más fuerte. El trabajo de fortalecimiento que hacen con la UFESIC, los tribunales de jurisdicción especial, y los esfuerzos que han tratado de llevar a cabo por tener una legislación adecuada a estándares internacionales para combatir el fenómeno. Ahí creo que hay que tener en cuenta que la CICIG llevaba 12 años de funcionamiento en el país. En el caso de Honduras sí considero que han habido avances importantes. Aquí lo que se ve, y fue justamente el punto que tocaba Eric de los retrocesos, de que a raíz de que entre más daban contra el foco de la corrupción, lo que tienes es una respuesta bastante fuerte de parte de sectores que no quieren dejar el status quo, que no quieren tener esa reforma estructural que tanto se requiere en la región, y es justo lo que también se está dando en el caso de Honduras. La sociedad, cuando aparecen estos casos fuertes de corrupción, las investigaciones y todo lo demás, sale a las calles. La sociedad guatemalteca se manifestó de una manera bastante fuerte y logró sacar esa presión, logró sacar al presidente Otto Pérez Molina, y de ahí vino creo que antes la renuncia de Valdetti. Aquí en nuestro país sabemos de fuertes casos de corrupción, no de ahora, de hace ya creo que de la última década.
hacia acá, por ejemplo, ¿por qué en Honduras, se pregunta la gente, no podemos ver esos resultados? Que al final es la misma sociedad, es el pueblo como tal el que genera esas presiones para mover a un presidente, a una estructura corrupta, ¿no? Pero ¿qué resultado estás buscando? El mover resultados fuertes como los que se dieron en Guatemala, por ejemplo. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con Adriana, ya hay resultados fuertes en Honduras. Si lo que quieren es que caiga el presidente como Pérez Molina, yo creo que hay que esperar que los procesos sigan. Como dijo Adriana específicamente, lo del presidente de Guatemala sucedió en el 2015. Si sigue, empezó en el 2005, fueron 10 años. En 4 años que está la Maxi, han avanzado de manera muy significativa redes grandes de corrupción entre políticos, expresidentes, ex primeras damas. O sea, yo creo que la idea que la Maxi no ha tenido resultados, para mí es equivocada. Sí ha tenido, ¿no? Ahora, yo creo que también, como bien ha dicho Adriana, hemos visto que la reacción de los políticos corruptos, de la empresa privada corrupta, de la élite del país es en contra de estos procesos. Y ahí sí hay que velar cuidadosamente, porque ellos tienen también la capacidad de socavar, de acabar con estos mecanismos. Y eso es muy importante. Yo creo que en Guatemala el Ministerio Público junto a la CICIG jugaron un papel muy importante en la investigación de los casos, pero si no hubiera sido por el apoyo que ellos recibieron del pueblo, de los guatemaltecos, yo creo que hubiera sido muy difícil que ellos avanzaran, ¿no? Es igual acá. Yo creo que, como usted mencionó, Fátima Mena, hay congresistas, diputados, exdiputados que están movilizando en favor de la Maxi. Yo creo que debe haber un movimiento amplio en favor de esto para así lograr lo que todos queremos y lo que supongo yo, creo yo, los hondureños quieren. Un proceso jurídico legítimo, transparente, que dé con los corruptos, no importa qué nivel estén, pero que dé con ellos. ¿Existe en Honduras creen ustedes, esa presión de esos poderes políticos, empresariales corruptos que no quieran la existencia de la MASI? ¿Qué han notado ustedes de todo esto? ¿Han habido algunos cuestionamientos? Por ejemplo, a la MASI hemos escuchado del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, plantear que habrá que hacerle una auditoría a la MASI, por ejemplo, para ver qué dice esa auditoría y partiendo de ello, ver si se extiende o no ese acuerdo. Bueno, yo parto de la opinión de que después de 4 años es lógico que se le haga una evaluación, ¿no? Todos tenemos que ser evaluados, hasta la fundación tiene que ser evaluada. Pero esa evaluación tiene que ser transparente, se tiene que saber quién lo va a hacer, bajo qué método lo va a hacer. Y eso no se ha dicho acá en Honduras. Se habla de una evaluación, pero no se sabe quién lo está haciendo. Hasta me informan ahora que ni eso han empezado a hacer. O sea, no sé qué tan serio es el llamado por una evaluación. Evaluación, estoy a favor, pero que sea algo serio, abierto, con un ente independiente, no controlado por los propios interesados. ¿Se podría ver como algo un poco negativo, que vaya en contra de la MASI, tal vez un argumento que se quiera buscar para decir, bueno, como no cumplió con los requerimientos y la auditoría dice lo contrario, entonces, bueno, ni modo, vamos a tener que cancelar este convenio? Como dice Eric, yo creo que la falta de transparencia en cómo se va a hacer, qué se va a hacer, qué se va a evaluar, obviamente te genera preguntas y te genera dudas, como a cualquiera.
Estoy de acuerdo con Eric, cada institución es evaluada, pero hay que ser transparente en cómo se va a realizar esa evaluación y qué es lo que se va a evaluar y para qué fines. Por otro lado, y solamente para añadir que también desde nuestra perspectiva se han visto también obstáculos de parte del Congreso, tanto de no adoptar o aprobar propuestas legislativas que ha propuesto la misma Maxi, por ejemplo, el tema de colaborador eficaz, pero en otros cómo han tratado de pasar reformas que pueden limitar el trabajo investigativo del Ministerio Público y los esfuerzos de la Maxi por combatir la corrupción. Así se habla del tema de colaboración eficaz y también de la ley que es contra la transparencia, la famosa ley de secretos. No sé si tienen información al respecto. No, pues sí, yo creo que es un tema que ha preocupado mucho a la sociedad civil hondureña, a todos nosotros internacionales y hasta el propio Ministerio Público, la UFESIC, la Maxi, porque es una manera de protegerse el Estado sin dar la información necesaria para ver si hay corrupción, ¿no? Entonces, falta de información es el elemento básico de la corrupción del Estado. Aquí no estoy hablando nada más de Honduras, claro. Es también algo en Estados Unidos, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, si vivimos una democracia donde el pueblo es el jefe que decide, pues el pueblo tiene que saber qué onda se está pasando en este país. Así es, ¿qué es realmente lo que está pasando? Estas acciones de Ejecutivo, lo que hemos visto desde el Congreso Nacional nos lleva a pensar que realmente la clase política gobernante en este país no está tan interesada en el combate. Tal vez no podríamos generalizar, pienso, pero las acciones quizás estén hablando por sí solas. Yo diría que sí. Mira, te doy un ejemplo de El Salvador. En El Salvador hubo un proceso de crear una ley de extinción de dominios, ¿verdad? Yo creo que se entiende que es extinción de dominio. Es cuando uno percibe un beneficio pero ilegalmente, entonces el Estado tiene la capacidad de decir, bueno, eso es ilegítimo y lo vamos a tomar, ¿verdad? Okay. No había ley. Aquí creo que se llama privación de dominio. Privación de dominio. Sí, el mismo concepto. Aquí esa es la cosa. En El Salvador no había ley de esto. Entonces se trabajó mucho técnicamente en cómo construir tal ley y lo llevaron a la Asamblea de El Salvador, lo aprobaron, se usó en contra de varios narcotraficantes. Todo el mundo aplaudiendo, ¿verdad? Trabajó bien. Bueno, de repente se dieron cuenta que algunos de los corruptos estaban en el mero Congreso y fueron en contra de los diputados y usaron la ley que ellos mismos aprobaron en contra de ellos. No, ahí no. Todo en el Congreso estaba a favor de ir contra el malo, pero si vienen contra nosotros, no vale. Esa es la experiencia muchas veces en los congresos. Se aprueban leyes con tal de que no se usen en contra de nosotros, ¿verdad? Ellos quieren dar la impresión que los malos están fuera, están en el campo, están en el sector rural, los traficantes, pero a veces los malos están en las propias instituciones. Y esa es la parte sensible. Y si los congresos pasan leyes que se autoprotegen, que hicieron en Guatemala, Adriana nos puede dar ejemplo, se autoprotegen, bueno, es asegurar su propia impunidad. Y ese es el problema. Todas estas acciones, repregunto, de quienes están gobernando, digamos, este país, hablando de Ejecutivo y Congreso Nacional, de autoprotección, nos dice Eric, nos lleva a pensar que no hay un verdadero, un sincero interés de combatir realmente la corrupción en un país como Honduras, Adriana. Mira, creo que justamente esa relación o esa infiltración
de redes criminales, corrupción en la institucionalidad estatal, es lo que justamente llevó a la ciudadanía, tanto en Guatemala como en Honduras, lo que está pasando en El Salvador, de pedir la cooperación, la ayuda de la comunidad internacional para poder no solamente avanzar en cuanto a investigaciones, pero cómo logra reformas al sistema que ha permitido que este tipo de problemática avance, que la corrupción avance. En el caso de Honduras, claro, hay sectores que se van a ver en el foco de la atención de este tipo de mecanismos y van a reaccionar, que eso es lo que estás viendo en Honduras, lo que se vivió en Guatemala, de sectores que tienen mucha influencia, mucha injerencia, mucho poder, que van a tratar de obstaculizar y tratar de revertir los avances. Y ahí es donde el tema que tocó Eric del apoyo de la ciudadanía es clave, porque si hay gente honesta, decente, profesional dentro de las instituciones que quiere lograr cambios importantes y significativos en los países, y es en cómo tratas de generar ese apoyo para poder avanzar reformas que son tan necesarias para cambiar estos sistemas. Ahora, he escuchado comentarios como el siguiente, Eric y Adriana, en el país. La MASI vino, hizo su trabajo, trabajó de alguna manera en el fortalecimiento institucional, que precisamente el hecho de que la MASI esté en el país nos confirma que la institucionalidad hondureña no ha hecho el papel que se necesita, o sea, que una Corte Suprema de Justicia que no ha tenido la verdadera independencia para trabajar, un Ministerio Público que tampoco la tenía antes de venir la MASI. Es por ello que se necesita entonces apoyo, auxilio, un SOS internacional. Vengan, rescátennos, sálvennos. Ok, pero escucho versiones como la siguiente: ya la MASI vino, hizo su trabajo. Creo que ya podemos empezar a caminar solos. Bueno, yo creo que esas son decisiones de los hondureños, ¿no? Y no, aquí no estoy hablando de decisión solo del presidente o del presidente del Congreso o un líder político de un partido. Es una decisión de todos los hondureños. Los hondureños sienten que ya sus instituciones son sólidas y pueden caminar por sí solo. Esa es la pregunta que tienen que contestar los hondureños. A mí como extranjero no me compete eso. Si la decisión de Honduras, el pueblo hondureño, es crear este mecanismo, entonces yo, Adriana, todos vamos a apoyar ese proceso, pero la decisión es de los hondureños. Ahora, pero la opinión en cuanto a si el sistema de nuestro país, de operadores de justicia, ya podría realmente caminar solo, ¿compartirían ustedes esta opinión? Bueno, yo... Porque la MASI viene, disculpa, la MASI viene precisamente por la debilidad que hay en el sistema, ¿ok? Como un apoyo. Sí, eso es verdad. Eso sucedió en Guatemala, fue un reconocimiento de la debilidad de las instituciones guatemaltecas, ¿verdad? Yo creo que también aquí en Honduras, a raíz de las marchas de los indignados, las antorchas, el pueblo estaba diciendo no confiamos en este proceso. Y por eso yo digo que en algún momento también ellos tendrían que expresarse, habría que hacer una consulta. Yo no estoy hablando de algo formal, pero que el pueblo tenga voz en esto y no sea la decisión de una sola persona. O de un grupo interesado en que no continúe este proyecto, ¿no? El proyecto y como dijo bien Eric, sí, las instituciones están lo sumamente fuertes, independientes, para poder ejercer su mandato de una manera eficaz. ¿Fue Guatemala el primer, lo voy a llamar de esta manera, experimento con este tema de misiones anticorrupción? Sí, es la primera vez que las Naciones Unidas se embarcaba en una experiencia de esta naturaleza, de estos mecanismos híbridos que van más allá de lo que tradicionalmente hacían misiones de las Naciones Unidas de cooperación, de fortalecimiento del Estado de Derecho o de asistencia técnica.
Y lo menciono porque parte era esa capacidad que tenía la comisión para iniciar investigaciones, pero la otra era cómo se buscaba fortalecer las mismas capacidades de las instituciones trabajando mano a mano con la institucional local, utilizando la legislación local y los tribunales locales para poder generar esas capacidades. Allá fue a través de las Naciones Unidas, de la ONU. En Honduras se pedía me acuerdo yo que decían, queremos una MASI, decían los indignados en la calle, como la de Guatemala. Y si incluso se hablaba, no era la MASI, sino que era la CICI, o sea, que terminaba con H. Sí. No la MASI. Después se inventaron un montón de cuestiones ahí y salió al final la MASI desde la Organización de Estados Americanos, que genera o ha generado algún tipo de dudas en algunos países por el accionar de algunos de sus funcionarios. Sí, es verdad. Yo creo que en el caso de la MAXI, a principio habían muchas dudas si de veras la OEA tenía la fuerza y la capacidad de hacer este trabajo de la manera en la que la hizo la ONU en Guatemala a través de la CICIG. Pero yo argumentaría que en estos 4 años la MAXI ha ido construyendo sus capacidades y creando espacios para este tipo de trabajo y se ha demostrado con las capacidades de asumir este reto. Y yo creo que hay que reconocer que a pesar de las dudas iniciales, sí han logrado muchas cosas. Ahora, el tema es en El Salvador, donde se habla ahorita de crear un mecanismo allá en El Salvador. Lo que ha dicho el presidente es, él ha pedido que ambas instituciones, tanto la ONU como la OEA, jueguen un papel y que sus responsabilidades se definan un poco diferentes, dándole a una institución ciertas responsabilidades, a otra responsabilidad. Vamos a ver, esa es otra experiencia. Quiero señalar también que hay una experiencia muy interesante en el Ecuador, que el presidente del Ecuador ha pedido a personas de Honduras, a personas de Guatemala y de otros países que vengan a asesorar el proceso en Ecuador también. Así que hay que tener, hay que ver esa experiencia todavía. Todavía no se lanza, ¿verdad? Y ahora hay algunos conflictos políticos internos en Ecuador, pero yo creo que esa experiencia, basado en lo que se ha aprendido aquí en Honduras, basado en lo que se ha logrado en Guatemala, también puede servir de ejemplo hacia el futuro. Lo que queremos ver es que en los países con instituciones muy debilitadas, como tú dices, donde ellos necesitan apoyo, que hayan nuevas expresiones, nuevas instituciones de apoyo a fortalecimiento institucional, porque finalmente yo argumentaría que la falta de capacidad institucional es lo que crea condiciones de pobreza, de desigualdad, de migración en países como Honduras y en la región. A eso iba precisamente. La MASI no estará por siempre en nuestro país. Ahora, se le está apostando y este mecanismo incluye ese fortalecimiento, el acompañamiento, y he escuchado mucho este término, apoyo, acompañamiento, a ayudar a que se fortalezca la institucionalidad en este país, porque en algún momento uno va a decir, señores, hasta aquí nomás, esto se terminó, hay independencia en los gobiernos, habrá algún tipo de manifestaciones, les vamos a dejar de mandar fondos, los vamos a castigar, pero al final podría pasar lo que pasó en Guatemala, por ejemplo. Se está trabajando en ese acompañamiento, tomar de la mano a este pequeño que se llama institucional en el país y enseñarle y decirle, bueno, los queremos formar, les queremos ayudar para que una vez que ya no estemos, ustedes puedan andar solos. A mí, creo que en el caso de Honduras, para mí, y como decís, es la pregunta fundamental. Sí. Más que los casos, y fue mucho de lo que se habló en uno de los paneles del foro, es cómo generas el fortalecimiento institucional y una transformación del sistema que ha permitido que la corrupción se arraigue tanto en las instituciones.
En cuanto al fortalecimiento institucional, creo que el trabajo que ha hecho, por ejemplo, la MAXI con la UFESIC es un ejemplo de ese fortalecimiento institucional, de poder crear este equipo, capacitarlo, entrenarlo, proveerlo con técnicas avanzadas, muy complejas de investigación, porque estás hablando de casos sumamente complejos, que fue parte, digamos, del trabajo que hizo la CICIG en el caso de Guatemala, de cómo brindarles de esas herramientas. Eso también pasa, como habíamos discutido, con tener la legislación adecuada para poder implementar esas mismas herramientas de investigación. Cómo también logras que esa capacitación permee a otras fiscalías, unidades fiscales dentro del Ministerio Público y que también trate de permear a otras instituciones que tienen que ver con la investigación y control de temas, en este caso de corrupción. Hay también, y muy de acuerdo con lo que dice Adriana, no hay que olvidarse que otra área de fortalecimiento institucional que viene por medio de la MAXI, esta experiencia es el circuito de tribunales anticorrupción, que no existían antes. Y ahora Honduras tiene un circuito de tribunales anticorrupción especializadas en estas áreas muy técnicas. ¿Cómo se llama? La investigación contable, forense, ¿no? De donde se va construyendo las líneas de, sí, escuchas de teléfono, cosas técnicamente muy complicadas, pero que ahora Honduras se está beneficiando de eso. Y eso es un gran logro y esperemos que a largo plazo, tiene usted toda la razón, nadie quiere que la MAXI esté aquí permanentemente, pero que a largo plazo Honduras y sus instituciones puedan caminar por sí solo. Y este es el proceso en el cual están viviendo los hondureños y por lo cual yo creo que deben tener mucho orgullo. Han surgido diversas opiniones. Nos hemos entretenido en este tema, que me parece que es como el más importante. Vamos a pasar a lo demás. Todo lo que genera la corrupción. Lo hablaba Eric, la migración, el poco crecimiento económico de los países y todo lo demás. Y la pobreza, la gente se va porque no tiene las condiciones dignas de vida en un país y por eso se va, arriesgando hasta su propia vida. Ok, vamos a la siguiente hora, vamos a hablar de todos estos temas que son de mucho interés. Hemos escuchado algunas opiniones un poco adversas y lo voy a plantear directamente. El expresidente Porfirio Lobo Sosa, por ejemplo. El presidente Porfirio Lobo Sosa ha dicho cosas como estas. Existe un pacto entre Juan Orlando Hernández y Luis Almagro para que la MAXI solo vea para este lado, para que solo se acuse a estos y se proteja a otros. La pregunta para ambos sería. Mira, yo conozco a la vocera de MAXI, conozco a UFESIC. Yo creo que ellos son fiscales, investigadores que siguen la evidencia. Donde vaya, ellos lo siguen. Ese es el trabajo de un fiscal. Entonces, no es que ellos se sientan a pensar, bueno, vamos contra pero no vamos a proteger el otro. Eso sería una corrupción, francamente. Ellos persiguen, buscan la evidencia que hay y hacen la investigación necesaria y cae donde cae, ¿no? Yo creo que ese es un sistema de justicia que se base en la investigación, no el análisis político. Y yo creo que fundamentalmente es lo que hay que hacer también. Yo creo que lo que hizo CICIG era igual, ¿no? Unas investigaciones basadas en la evidencia, muy técnicas y caiga el que caiga. Caiga quien caiga. Se ha utilizado mucho ese término y vuelvo a... Vamos a concluir en breve ya este tema, pero lo decía el presidente Lobo, bueno, caiga quien caiga menos yo. Y deje entrever cómo que Juan Orlando Hernández y Luis Almagro, secretario de la OEA, se sentaron y dijeron, bueno, te voy a dar por el caso de la primera dama,
que está guardando prisión, por ejemplo. Mira, yo concuerdo con Eric. Yo, por lo que conozco de la gente, de los funcionarios de la MAXI, de la OFECIC, son personas serias y profesionales que están interesadas y tienen que asegurar que la evidencia y los casos que presentan son sólidos. Aquí no pueden haber dudas de la evidencia que se presenta justamente por el trabajo y el mandato de la misión. Entonces tienen que asegurarse que los casos son sólidos y basados en evidencia sólida. Ahora, esto también, como mencionó Eric, pasó en el caso de Guatemala. Y como decía, estos son casos complejos que lo que hace un investigador es seguir la línea de la evidencia. Entonces, un caso te lleva a otro caso. Caso de la línea te llevó a un caso de cooptación del Estado que te llevó a otro caso que implicó a una red cada vez más grande. Y así es como ellos van investigando los casos. Tienes también que tener en cuenta capacidad de recurso, de que no pueden investigar todo, sino van siguiendo la evidencia conforme los vayan causando la investigación. ¿Algún aporte al respecto? No, mira, la única solución a un sistema de justicia politizada es un sistema técnico. ¿Es el caso de Honduras? Bueno, yo diría que se está tratando de construir eso, ¿no? Y cuando se le acusa a los técnicos, a los investigadores de ser político, lo está tratando de debilitar. Por eso yo digo que hay que apoyar a los investigadores que son técnicos y que están haciendo el trabajo no con un análisis de partidos. Ese es el gran problema de todos los países. Cuando la justicia se vuelve herramienta de algún partido, estamos mal, porque ya no hay por qué confiar en ellos. Y yo creo que Honduras, con mucho orgullo, está tratando de construir eso. Pero los corruptos se van a quejar, van a tirar el lodo, porque no les conviene. Pero yo creo que los hondureños son más listos y entienden que lo que hay que apoyar es un proceso de investigación. Justicia politizada. Ese es el gran problema. Lo hemos, desde su óptica, hemos estado nosotros manejados por una justicia politizada. Bueno, yo creo que hay evidencia de eso en el pasado, pero ahorita, hoy por hoy, lo que se está tratando de construir es algo mucho más legítimo, y eso es lo que todos tenemos que apoyar, apostarle a eso. Las instituciones con las que ustedes tienen relación en el país, que es CNA, algunas de la sociedad civil, la CJ, sí, están trabajando de la mano con estas organizaciones. Sí, apoyamos, hay mucha relación, apoyamos los esfuerzos, han participado también como parte del foro. Ayer estuvo CNA hablando mucho de la coyuntura en el país, sí. Algunos de los desafíos, el tema de la MAXI, hemos apoyado y trabajado con ellos en la petición que ha hecho gran parte de la sociedad civil de la renovación del mandato de la MAXI. Pero aparte del foro, estas organizaciones están vinculadas, para utilizar una palabra, directamente con ustedes. No de manera hablando de formal, CNA, ASJ, entre otras. No de manera formal, oficial, pero somos, trabajamos mucho con ellos, hemos apoyado algunas de sus iniciativas. Yo creo que WOLA ha trabajado con FOSTE, por ejemplo, otra institución muy importante en la investigación de los presupuestos, la transparencia. Sí, son, ¿cómo se diría?, organizaciones amigas, donde nosotros hemos tratado de... Ayer, por ejemplo, en el foro, volviendo al foro, sí, siempre tratamos de hacer unas visitas al terreno, ¿no? Entonces ayer y el martes llevamos grupos al Tecnópolis, que es una experiencia que ha construido la CNA. Hablan del tren a la conciencia ciudadana, y es muy interesante. Yo los invito a los hondureños que vayan allá al Centro Deportivo de la Universidad,
porque ¿Ahí se está desarrollando el foro? no, el Tecnópolis Ok. de la CNA, ¿no? Y la titular del CNA estuvo en un almuerzo ayer y en una conversación, y entonces sí, ellos participan en esto. INCAE, no sé si aquí se conoce INCAE, pero es Sí. una escuela de negocios que está basada. Ellos ayer también... No sé si es de dónde, de Costa Rica. ¿Ah? ¿De dónde? Bueno, originalmente estaban en Managua, pero ahora tienen su campus INCAE, principal. ¿verdad? Sí. El doctor Bolaños es el rector. Ellos tuvieron ayer varios paneles sobre el tema de la empresa privada y la corrupción. Y qué rol, qué responsabilidad tiene la empresa privada también en combate a la corrupción. Claro, los ministerios públicos también, pero la empresa privada también tiene sus responsabilidades, sus obligaciones morales de combatir la corrupción, ¿no? Ellos usaron un dato ayer muy llamativo, que la corrupción en Centroamérica equivale a 5 puntos del PIB, ¿no? Es una cantidad enorme que se pierde por la corrupción, ¿no? Entonces, si esta región quiere combatir a la pobreza, también parte de eso es combatir a la corrupción. Bien, son las 7:58. Tenemos prácticamente una hora de estar compartiendo con ustedes sobre estos temas tan importantes para la región centroamericana, el famoso últimamente Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, temas de corrupción. Nos hemos centrado en esta primera hora para hablar un poco de la corrupción, pero ¿qué conlleva la corrupción? ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción en países como el nuestro? Pobreza. ¿Y qué trae la pobreza? Bueno, que la gente tenga que huir. El tema migración entra aquí. Vamos a hablar en la siguiente hora de todos estos temas que tienen que ver precisamente con la situación que está viviendo nuestro país o la región centroamericana. Por eso hemos titulado Centroamérica en la encrucijada. Hacemos una pausa en el foro y retornamos con más de estos temas. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Para ti que mereces lo mejor, le damos un upgrade a tus viajes con las tarjetas de crédito Atlántida, con las que recibes acceso premium a las salas VIP Club ubicadas en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Disfruta de un exquisito menú y bebidas de tu elección. Comienza tu viaje con la exclusividad que te dan tus tarjetas de crédito Atlántida. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La vida está llena de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. La vida está llena de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Sí, Ban Rural es de los que madrugan. Es de nuestras mujeres,
de nuestros artesanos y agricultores. Es de los productores. Ban Rural también es de nuestros niños. Es de las emprendedoras, de los que sueñan en grande. Es de los que viven al máximo. Es tuyo, es mío. Ban Rural es de todos. Ahorra en Ban Rural, el banco de todos. Mi nombre es Juana Zúñiga, defensora del río Guapinol de esta comunidad. El río que estamos defendiendo contra esta empresa de inversión de Los Pinares, que nos ha venido prácticamente a destruir, a secar esta fuente de agua, y esa es la lucha que hemos emprendido toda la comunidad de Guapinol y el sector San Pedro. Al secarse esta fuente de agua, nosotros tendríamos que emigrar a otro país, porque ¿de qué sirve una aldea bonita y sin agua? A base de esa lucha que hemos emprendido, hemos tenido 32 compañeros que con órdenes de captura, judicializados, criminalizados. Nosotros como mujeres hemos tenido amenaza con el solo hecho de decir que somos defensoras del río Guapinol, pero bajo el sistema en el que estamos, el decir soy un ambientalista, defiendo el río, defiendo los recursos naturales, para estas empresas extractivas que solo vienen a destruir, ese es un delito. Nos llaman locos, nos llaman tontos, dice, ustedes mismos se han metido ahí, pero yo siento que el amor que uno le tiene a la comunidad, me siento comprometida en cuidar y defender nuestros ríos. Entonces, a partir de ahí me siento defensora del agua y la vida. Cada mañana es una batalla, donde con el periodismo construimos una sociedad más pensante, distinta, analítica, porque nuestra misión es decir la verdad. UNE AM, lunes a viernes, 5:45 de la mañana, en UNE TV. Bueno, continuamos esta mañana en el foro Jorge Aldana, hablando precisamente del tema del Foro Centroamericano de Donantes, CADF 2019, que se está desarrollando aquí en el país, aquí en la capital de la República, en Tegucigalpa. Quiero, antes de continuar con mis invitados, la mañana de hoy, compartir la siguiente imagen del libro que se está distribuyendo en diferentes partes del país. Es el libro El Golpe 28J. Si me acompaña con la imagen, se está vendiendo de 7 a 9 de la mañana aquí en Tegucigalpa, en el Expreso Americano, Paseo Colonial, frente a la universidad. Si tenemos la imagen, por favor, ahí está la imagen. Y se pueden hacer además envíos en todo el país. En Tegucigalpa se le puede llevar incluso a su casa y también en San Pedro Sula. Usted llama al teléfono 34 56 0053. 34 56 0053, ahí está la imagen. O al 87 56 0083. 87 56 0053. Este libro está disponible aquí en el Café Expreso Americano, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
aquí en Tegucigalpa, en el Expreso Americano, Paseo Colonial y también en San Pedro Sula. Aquí en Tegucigalpa de San Pedro Sula se lo pueden llevar a su casa o también pedirlo y se pueden hacer los envíos a cualquier parte de nuestro país. ¿Cuánto es el tiempo de duración del foro, Eric? Dura hasta el viernes. Habrán algunas... ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó? Bueno, el martes en la tarde fue una recepción de bienvenida, pero realmente ayer arrancaron los panels y Miércoles, jueves y viernes. Termina el viernes entonces. Sí. Hasta el momento, ¿cómo se ha desenvuelto el mismo? Bueno, La yo creo que experiencia... bastante bueno. Tenemos una buena participación, como te dije anteriormente, en el pasado ha ido creciendo el número de personas. Yo creo que no sé los datos exactos, pero ayer estuvimos alrededor de 400 personas de toda la región. Una buena parte, obviamente, de aquí de Honduras, pero vienen de toda la región, de Estados Unidos, de Europa, muchos donantes de Europa, de Estados Unidos presentes también. Así que para mí es un momento clave anual donde se junta la sociedad civil, los donantes, las autoridades, la empresa privada, para conversar sobre los temas clave de ese día y ese momento. Empresa privada. Aquí se habla de los políticos, dicen los políticos, incluso la palabra político se ha vuelto, decir político, muy cercano al tema corrupción. Si es político, es corrupto, una generalidad. Y creo, desde mi punto de vista muy personal, que no está bien, porque hay políticos, incluso estoy viendo políticos participando en este foro y no son corruptos. No. Yo soy político y tampoco soy corrupto, y así conozco mucha gente muy buena que participa en política, pero lamentablemente en sociedades como la nuestra se ha generalizado y dicen: ya te arruinaste, sos político, ya te arruinaste, te hiciste ladrón, te hiciste corrupto. El papel de la empresa privada, de los empresarios. Por lo general está el político o el funcionario en un puesto público y desde ahí paga, desde ahí hace una alianza con un empresario o con empresarios. Por ejemplo, el caso de la línea en Guatemala, se implicaron empresarios. El papel de la empresa privada en todo esto, Adriana. Bueno, como vos mencionás, inicialmente, o sea, hubo mucho enfoque, digamos, en temas de la corrupción, de enfocarlo en entidades públicas. Pero como bien dices, también aquí hay que ver cómo la empresa privada o desde el ámbito privado también se puede participar o generar corrupción. Para mí, una de las, digamos, de los paneles más interesantes de ayer fue justamente cuando se estaba hablando, no tanto de individuos, pero de cómo puedes cambiar sistemas y cómo puedes generar ciertos mecanismos de control, incluso dentro de la misma empresa privada, para tratar de prevenir espacios o sistemas débiles que te permitan la generación de actos de corrupción por parte de diferentes miembros de la empresa privada o del sector privado. Sí. Mira, yo creo que Centroamérica tiene una joya, que es el INCAI. Es la escuela de negocios que está en Costa Rica, Nicaragua, pero tiene presencia en toda la región. Esta es la única escuela de negocios en toda la región latinoamericana que tiene como parte de su currículum el tema de la corrupción, ¿verdad? Normalmente pensamos la lucha contra la corrupción tiene que venir por fiscales, por abogados, por licenciados. Sí, es verdad, ellos tienen un papel, pero también la empresa privada tiene una responsabilidad ahí. Y yo diría que INCAI es uno de los líderes en este tema, que está ahora integrando el tema de la ética, de la corrupción, de cómo hacer los negocios de manera transparente para combatir la corrupción. No solo los fiscales, sino también la empresa privada tiene un papel y también los ciudadanos, ¿verdad? La sociedad civil, la prensa, otros. Todos tenemos que trabajar juntamente para combatir el mal de la corrupción.
no es solo una obligación política. Hablando de prensa, bueno, la prensa juega un papel fundamental en pro o en contra de la corrupción, y creo que en los últimos años más en pro del fomento de la corrupción en países como los nuestros, periodistas pagados para que callen actos de corrupción, muy poco se investiga, o también está el tema de temor de que lo van a matar si denuncia un acto de corrupción. Tengo entendido que tienen también alianzas con prensa independiente a nivel de la región. Sí, creo que es importante resaltar que a nivel de los 3 países hay ya y han surgido prensa independiente, entidades que realizan trabajos de investigación periodística para tratar de entrar ya más a fondo de diferentes problemáticas. En el caso de Guatemala tienes Plaza Pública, Nómada y otras entidades que han de hecho sido cruciales para poder sacar a la luz pública casos de corrupción bastante importantes, otros temas. En el caso de El Salvador, El Faro tiene una larga trayectoria de trabajo investigativo. Ya ahora tiene esa Factum, que también jugó un papel bastante importante justamente en temas que tienen que ver con la violencia, las pandillas. Fueron de los primeros que sacaron mucha información sobre la existencia de escuadrones de exterminio dentro de las fuerzas de seguridad. Y también aquí en Honduras estás teniendo un surgimiento de prensa independiente que para mí, como dijo Eric, es un pilar fundamental de la lucha contra la impunidad y la corrupción y del tema de la transparencia. Y aquí para mí sí, también comparto que las preocupaciones, porque lo que sí se ha visto también en la región ha sido ataques contra la prensa independiente y contra periodistas que están tratando de indagar y de sacar a la luz pública estas investigaciones. Centroamérica en la encrucijada. La corrupción trae consecuencias, y las consecuencias, pobreza, y la pobreza lógicamente obliga a que los nuestros huyan de nuestro país. El sueño, siento, de cada ciudadano es hacer su vida, su familia en su país. Últimamente hemos estado dando cobertura a lo que ha acontecido en Nueva York, temas relacionados con narcotráfico, la condena al hermano del abogado Juan Orlando Hernández, y allá el compañero que cubría se encontraba con ciudadanos hondureños que viven con mucha pasión lo que está pasando en el país, están viendo cómo han saqueado el erario público y ellos no pueden hacer tanto porque están lejos, dejaron a su madre, a sus padres, dejaron a sus hijos, tuvieron que dejar a su esposo, a su esposa, y están en Estados Unidos. La separación de familias, este fenómeno que en los últimos años se ha vuelto tan normal, entre comillas. Hemos visto caravanas que han salido de nuestros países, y Honduras es el país más afectado. Salen guatemaltecos, salen salvadoreños, nicaragüenses, y si nos vamos más abajo, de todos los países, pero más Honduras. Corrupción, consecuencia, migración, tiene que ver directamente todo esto que hemos visto, esta tragedia humanitaria, esta crisis humanitaria, así se le enmarcó a lo que estaba viviendo Honduras. Se dejó de hablar de las caravanas, pero eso es constante. Los hondureños siguen saliendo hacia los Estados Unidos, arriesgando sus vidas, y se ha puesto de moda incluso el viajar con menores, llevar su menor, lo que significa este tránsito y el peligro para un ser humano ya mayor, no digamos para un menor. Sí. Mira, déjame darle un ejemplo, una anécdota. Por favor. Sí. En agosto de este año, apenas 2 meses, yo hice una gira de la frontera sur de México con Guatemala, ¿verdad? No la frontera de Estados Unidos-México. Fui con 2 colegas de Adriana de Wola y otra persona, y pasamos una semana viajando todo ese trayecto de México-Guatemala. ¿Sabes qué? Nos encontramos con la gran mayoría de las personas eran hondureñas. Hondureñas, porque la gran mayoría eran mujeres de Honduras con hijos, hijas, ¿no? Te voy a dar un pequeño
ejemplo. Estuve en un albergue muy conocido en la ciudad de Tenosique, Tabasco, México, se llama la 72. Y ahí me encontré con una señora, me aproximé y le dije, oye, ¿usted de dónde es? Dice, yo soy de Choluteca. ¿Qué hacen aquí? Mira, fíjate, dice, mi hija que estaba al lado, tenía yo calculo 13 años, algo así, 14 años, se enfermó en el camino. Y yo no sabía si ella iba a sobrevivir o no. Llegamos aquí, gracias a Dios, dijo, y nos atendieron en este albergue para mejorar la situación de mi hija, ya está mejorcita. Yo le dije, pero ¿por qué se fue de Choluteca? Y ella me dijo, mira, la pobreza jamás se recuperaron del Mitch, que destruyeron sus casas hace 20 años, la pobreza, la violencia, pero finalmente me dijo, mira, si nosotros no tenemos esperanza de que cambie algo en nuestra comunidad, ¿verdad? Vemos que nuestros políticos son corruptos, vemos que el Congreso se aprovechen de las cosas. Yo no veo cómo voy a tener una mejoría aquí en Choluteca o en mi país. Nos tendríamos que ir. La estaban extorsionando. No había respuesta. Entonces ella dijo, nos venimos así como estamos, sin nada, se enfermaron en el camino, pero desesperados. Y yo creo que esa es la historia que me quedó a mí muy fuerte, de que no es una sola cosa, pero es la falta de esperanza, que haya respuesta a las necesidades de las personas, especialmente esta señora muy humilde con su hija, no veían salida y la única opción que ellos pensaban que había era irse al norte. Esa es una tragedia para ellos, pero creo que para Honduras también, porque va perdiendo su capital humano, sus posibilidades, porque la gente no siente un futuro en su país y ese es algo que queremos revertir, invirtiendo en proyectos positivos que le da opción a la gente. La migración tiene precisamente esa raíz, ¿no? La problemática, corrupción, falta de gobernabilidad en los países y genera entonces desesperanza en su población, que se ve obligada a huir, arriesgando incluso hasta su propia vida. Adriana. Sí, es una realidad y como dijo Eric, es esa falta de esperanza. Tema de corrupción que ha sido central en nuestra discusión hoy afecta principalmente a las comunidades más vulnerables y marginadas, donde ayer justo creo que la colega de CNA hablaba de millonadas de dinero, como 50 millones que se pierden anualmente del presupuesto anual en temas de corrupción. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Te afecta a los sistemas de salud, salud pública, educación, infraestructura, vivienda, las necesidades básicas de la población? Y si tú vives en esas comunidades y eres víctima de violencia doméstica, extorsión, la capacidad que tienes de poder ir a las instituciones del Estado para que te generen una respuesta pronta y eficaz, una investigación, son muy mínimas. Entonces, a la larga, al final, terminas con poca esperanza de que va a generar un cambio y tu única alternativa, aunque sabes los riesgos, es migrar con la idea y la esperanza de que por lo menos vas a poder acceder a un futuro mucho mejor. Cuando hablamos de migración y últimamente hemos escuchado, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos hablar de muro, se convirtió en tema de campaña, colocar un muro para que la gente no pase, crear países seguros, Guatemala, país seguro, Honduras, país seguro, para detener como bloqueos que se convierten también en muros, pues. Sí. ¿Son soluciones realmente estas? Mira, yo creo que hay, vamos a decir, dos perspectivas en esto de la migración. Sí. Una perspectiva que ha tomado el gobierno de Estados Unidos es de controlar, de detener, disuadir, crear obstáculos para que la gente no venga. Algunos de esos obstáculos son físicos, como un muro de ladrillos,
que se está construyendo poco a poco, pero otra es poner fuerzas en las fronteras. Otra vez en esta gira del sur de México vimos a la Guardia Nacional, cada 100 metros había otro efectivo de la Guardia Nacional ahí armado, parando a la gente que no cruzara. O sea, esa es una visión de cómo detener y prohibir el paso a los migrantes. Esa es una visión. Otra visión es decir, mira, esta gente huye por alguna razón, como usted dijo al principio, nadie quiere dejar su casa, su familia, su lugar, pero se sienten obligados a eso. La otra visión es invertir en buscar soluciones a los factores que impulsan ese tipo de migración. Yo creo que esa parte también es muy complicada por los temas que hemos hablado, la corrupción, la falta de seguridad, pero para mí es mejor invertir en esos tipos de proyectos que invertir en el otro, que no le veo solución. Ok, se está haciendo, se está invirtiendo en... Bueno, paso la palabra aquí a Adriana porque ella está haciendo un gran estudio sobre esto, ¿no? Bueno, te diría, a ver, de la administración anterior sí se había lanzado una estrategia encaminada a tratar los diferentes factores que impulsan la migración, muy enfocado en temas de desarrollo económico, temas de seguridad, y para mí lo interesante e importante es que también se enfocaba en temas de gobernabilidad y fortalecimiento institucional. Nosotros lanzamos un proyecto, y aquí a manera ya de propaganda, que está en la página web, donde analizamos y tratamos de poner de acceso público la inversión estadounidense desde 2006, cuánto va cada país hacia qué tipo de proyectos. Ahora, lo que has tenido sí es, al inicio de este año, la decisión de la administración del gobierno de Trump de cortar o congelar la asistencia que iba a los 3 países, porque según él no estaban cooperando con el tema migratorio y de frenar, lo que mencionaba Eric, la venida de migrantes centroamericanos. Para nosotros esta fue una decisión errónea. Estos son procesos de largo plazo, y más que castigar, está generando y contribuyendo a la problemática y no a su solución. Ahora, recientemente anunciaron que iban a reanudar parte de la ayuda, claro, es parte de la ayuda, y todavía tenemos muchos cuestionamientos sobre hacia qué va a estar enfocada esa reanudación de la ayuda, si es para continuar invirtiendo en iniciativas encaminadas a atender los factores, o si va a ir encaminada a otros temas como puede ser la implementación de estos acuerdos de tercer país seguro que se firmaron con los 3 países. ¿Es positivo desde su punto de vista ese tema de tercer país seguro? No, mira, para nosotros es claro que los 3 países, justo por todo lo que hemos hablado, no reúnen las condiciones para asegurar la protección de personas que tienen pueden solicitar protección y asilo en los 3 países. Esas condiciones no están y hay muchas dudas sobre qué tipo de protección se les va a otorgar, y para mí, como decía, la inversión está más en tratar de atender los factores causa. Estados Unidos también tiene una responsabilidad internacional de permitir a personas que tengan acceso a poder pedir protección del gobierno de Estados Unidos. O sea, sería una decisión entonces no bien vista de parte de ustedes. ¿Creen que esto no es algo como que pueda detener realmente o ayudar o contribuir más bien a que la migración continúe en aumento? Es más represión, me parece. No, va al punto que mencionaba Eric, viene desde la perspectiva de el objetivo del gobierno de Estados Unidos es frenar la migración. A través de represión. A través de todas estas medidas, bien sea el muro, incrementar la seguridad fronteriza o cómo mover
problema migratorio más hacia el sur, que se encargue México, que se encargue los demás países. Separación de familias. Sí, separación de familias, que fue un tema que tuvo mucho impacto en Estados Unidos. Entonces es cómo detienes la llegada de migrantes, no cómo atiendes los factores que están impulsando, que están llevando a familias a tener, la única opción que tienen es huir de sus comunidades en busca de mejores condiciones y de protección. Estas medidas de represión no son entonces las mejores desde su punto de vista. Mira, hay que reconocer que tienen su impacto, ¿verdad? La gente ve que posiblemente le van a separar de su familia, de sus hijos, perdón, o hay otras acciones, ¿no?, que les impacta. Para mí no son las maneras más humanitarias para responder al problema, y a veces estas acciones tienen impacto de momento, frenan por momentos la decisión de migración, pero luego la gente se adapta, ¿no? Busca otros caminos, busca otros métodos. Una preocupación que yo tengo ahorita, y otra vez de mi visita al sur de México, es que anteriormente había mucha gente que trataba de irse así solas a la frontera, de cruzar así solas. Esto se vuelve mucho más difícil ahora. Quizás le pagaban un pollero que les ayudaba, alguna persona de la comunidad que conocía la ruta. Pero ahora, con todo lo que se ha hecho en la frontera de Estados Unidos, en la frontera sur de México, la gente tiene que depender mucho más en el crimen organizado para pasarlos, porque ellos tienen las capacidades de corrompir, tienen transporte, tienen capacidades de evadir estos esfuerzos de los gobiernos de Estados Unidos y México para evadir. Entonces pone a los vulnerables, la señora de Chuloteca, los pone en condiciones de más vulnerabilidad, pero de más riesgo, pues, para ellos. Tienen que depender ahora sí más y más del crimen organizado. Eso fortalece el crimen organizado, pone en riesgo más gentes, y yo creo que finalmente no es una solución este método de tratar de reprimir, usar métodos muy punitivos para evitar. Sí, hay que reconocerlo, tiene su efecto en la decisión de la persona, pero ellos eventualmente se adaptan o buscan más el apoyo del crimen organizado. Esa es una preocupación. O sea, el migrar es un derecho humano, lógicamente. Se convierte en una violación flagrante el momento cuando detienen y en las condiciones en que son detenidas estas personas, sobre todo las más vulnerables. Bueno, ahí es una cosa técnica, depende cómo se detengan, qué opciones se les da. Los acuerdos internacionales de Estados Unidos y México dicen que toda persona que llega y quiera solicitar asilo político tiene ese derecho. Entonces, si lo detienen, pero a la vez le dan esa opción, esa oportunidad de solicitar asilo en ese país, sea Estados Unidos o México, no creo que sea necesariamente una violación a sus derechos humanos, pero sí causa problemas muy fuertes. Yo vi otra vez en Tapachula muchos centroamericanos, muchos africanos, muchos haitianos y cubanos en las calles, viviendo en la calle porque no tenían otras opciones, y el gobierno mexicano no tenía cómo proveer a esta gente la ayuda que ellos necesitaban. Eso sí. Sí. ¿Ustedes como organización siguen igual dando algún tipo de acompañamiento o vigilancia por lo menos a este tema, el tema de la migración? Sí, bueno, como Bola tenemos diferentes programas. Nuestro enfoque es en hacer investigación e incidencia. Entonces, en ese sentido, tenemos un programa que maneja un colega dedicado a ver lo que es todo el tema de la frontera. Han hecho mucha investigación y viendo cuáles las políticas y las medidas que ha adoptado el gobierno estadounidense en la frontera sur de Estados Unidos con México, pero también en la frontera de México con Guatemala. Tenemos otro programa
que se ha enfocado mucho en los derechos de los migrantes, particularmente en México, inmigrantes que transitan por México que maneja una colega. Y de mi parte, pues mi enfoque ha sido Centroamérica, entonces en ese sentido, en hacer investigación e incidencia sobre lo que son las condiciones de los 3 países, pero darle mucho monitoreo a lo que es la asistencia de los Estados Unidos hacia la región. Un mensaje me llega acá y me dice, quizá la diferencia con otros países es que la gente de cualquier lugar migra. En Honduras la gente huye. Bueno, obviamente eso está pasando en muchos países por las condiciones de inseguridad. Puede ser inseguridad alimentaria, pero también inseguridad física. Siria, por ejemplo, otros países. Y yo creo que Honduras ya ha llegado a ese punto también donde hay una inseguridad humana para muchos, no digo todos los hondureños, pero para muchos, que su única opción, creen ellos, es huir del país, buscar otras posibilidades. Así es, todo esto de lo que estamos hablando nos lleva también al tema de derechos humanos. ¿Cómo ven a Honduras ustedes con este tema de derechos humanos? Cualquier pequeña manifestación que se haga, por muy pacífica que sea, es reprimida. El tema de la no independencia de la institucionalidad, en este caso el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. El ciudadano entra en indefensión porque no tiene dónde recurrir. ¿Le han dado seguimiento ustedes a este tema? Justamente, y de hecho parte de la razón por la cual vinimos al foro, nosotros lanzamos una iniciativa que se llama el Monitor Centroamericano, donde desarrollamos diferentes indicadores con el fin de poder examinar o evaluar el nivel de avance o retroceso que se estaban dando en los 3 países, y justamente el enfoque o las áreas que se están tocando son temas de protección de derechos humanos, el rol de las fuerzas militares en temas de seguridad pública, temas de transparencia, fortalecimiento del sector de justicia, incluyendo todo el tema de lo que es independencia interna y externa, entre otros. Y en el tema de derechos humanos, sí, por la información y el seguimiento que se da, hay mucha preocupación en cuanto a la situación de derechos humanos en el país. De las cifras y de la información que logramos recabar, el tema de asesinatos de líderes, activistas de derechos humanos, que de los 3 países es uno de los más altos. El tema de la estigmatización y de la criminalización de defensores por el trabajo que realizan, que mucho se concentra en lo que es personas o activistas que están luchando por el derecho a la tierra, por sus territorios, medio ambiente. Y el tema también, como mencionó, de el uso de la fuerza que se ha dado después de movilizaciones pacíficas por parte de las fuerzas de seguridad y la poca falta de investigación y de persecución penal que se ha visto cuando han habido abusos de parte de las fuerzas de seguridad. Hemos visto surgir movimientos estudiantiles, feministas, ambientalistas, pero estos en países o sociedades como la nuestra son criminalizados de una manera descarada, para utilizar una palabra. El caso que a mí más me trae a referencia es el de Berta Cáceres, por ejemplo. Yo recuerdo cómo a Berta Cáceres, desde los medios de comunicación, no solo institucionales, privados, se le señalaba como que era la persona que no quería el desarrollo para su comunidad, que se estaba anteponiendo a proyectos que venían en favor de sus municipios, de sus departamentos, de sus regiones. Aparece cualquier dirigente estudiantil, por ejemplo, acá les llaman los encapuchados, jóvenes que se protegen su rostro porque de lo contrario les dan seguimiento y los asesinan aquí a través de los medios de comunicación. Y el Estado como tal, a través de sus agentes, hablando de policías, militares, fiscales, funcionarios, que son el Estado, estigmatizan a esta gente y lo ven y nos lo exponen públicamente como el malo de la película. Mira, nosotros como fundación vemos como
un tema fundamental el apoyo a los movimientos sociales, los emergentes, ¿no? Es uno de los temas muy importantes en este foro ahora, porque entendemos que los movimientos sociales, movimientos feministas, medioambientalistas, de estudiantiles, son una expresión sana de la democracia. Claro, si ellos incurren en violación a las leyes, hay que también castigar eso, pero eso no debe ser un juicio en la prensa, ¿no? Eso no debe ser simplemente por señalamientos y nunca se justifica el asesinato de un líder social simplemente por su expresión de sus ideas personales y políticas. En una democracia tiene que haber esta libertad de expresión. Así que uno de los ejes ahora en este foro es cómo podemos apoyar a los jóvenes que se movilizan y toman realmente en serio su papel como ciudadanos de democracias. Usted mencionó también el tema de la prensa. Para nosotros en la Fundación ha sido muy importante apoyar a la prensa independiente con capacidad de investigación, como otra herramienta de la construcción de sociedades democráticas. El monopolio de la prensa no es señal de democracia. La prensa tiene que ser amplia. Claro, siempre habrá prensa a favor de un partido o con una visión de derecha o de izquierda. Sí, está bien, pero no puede ser monopolizada. Hay que ver independencia y las capacidades de investigación, y por eso hemos creado un fondo especial en la Fundación para apoyar específicamente a la prensa independiente de Centroamérica, no solo aquí en Honduras. Adriana mencionó el Faro, Revista Factum, Plaza Pública en Guatemala, otras instancias de periodismo independiente. Para nosotros esa debe ser la riqueza, la fortaleza de la democracia, ampliar los puntos de vista para que nadie quede como monopolizando la información y controlando la visión de los ciudadanos. Para ser ciudadanos democráticos necesitamos acceso a mucha información, es esencial. Honduras es visto como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Sí, por los datos que logramos recabar a través del monitor, tienes diferente tipo de ataques hasta asesinatos de periodistas por el ejercicio de periodismo, y creo que diferentes agencias internacionales que ya ven el tema de libertad de expresión se han pronunciado por los altos índices de intimidación y ataques contra la prensa. Aquí también entra el tema de la estigmatización y de los ataques que se han dado contra periodistas o agencias que están haciendo periodismo investigativo. Hay preocupación en el país, preocupación constante, permanente, por el hecho de la impunidad que se ha generado alrededor de los casos de persecución política en contra de dirigentes sociales, políticos de oposición, dirigentes estudiantiles, ambientalistas, incluso la mayor parte de los crímenes a mujeres, los feminicidios, crímenes ambientalistas, están prácticamente en completa impunidad. Sí, yo creo que esa es una de las razones por las cuales pensamos que hay que fortalecer las instituciones de justicia, de procuración de justicia, ministerios públicos, fiscales, tribunales, eso, porque si no la impunidad genera más impunidad, más corrupción. Si no hay un castigo por el asesinato de un líder sindical, si no hay una investigación seria, esto genera impunidad y le da a otros la idea, bueno, si no me gusta tal persona, lo vamos a liquidar, y eso no puede existir en una democracia. A mí me preocupa particularmente, porque yo viví aquí en Honduras,
los asesinatos recientes de garífonos también. No hay que olvidar que pueblos garífonos han sufrido mucha violencia por su defensa de su cultura, sus tierras, sus regiones, y yo creo que también no hay que olvidar eso. Además de la lucha que usted mencionó a favor de las tierras de los pueblos indígenas, los Lencas y otros pueblos que lideró Berta Cáceres. Quedar en impunidad quiere decir que se quedaron sin castigo, y eso da el mensaje de que, bueno, aquí se solucionan las cosas a través con una bala o con una pistola, y eso no es una democracia, esa es otra cosa. Eso no es democracia, eso es otra cosa, dice nuestro invitado de esta mañana, Eric Olson, junto a Adriana Beltrán, Centroamérica en la encrucijada. Si me escribía alguien por ahí a través de las redes sociales, si la mayor cantidad de gente que sale, hablando de la región, es de Honduras, si ustedes le dan la importancia que le están dando a nuestro país con todo lo que está pasando, si a Honduras le trajeron una más y por la preocupación por el no funcionamiento de su institucionalidad, eso evidencia que Honduras está peor que los demás países. No creo que estemos haciendo esa calificación. A mí no me gusta comparar, mira, este país es peor del otro. Cada país tiene sus desafíos, cada país tiene también sus cosas buenas que hay que apoyar. No se trata de evaluar los tres países diciendo uno es mejor que el otro. Cada uno tiene sus cosas, ¿no?, que hay que mejorar, reformar, apoyar, y tiene iniciativas desde la sociedad civil, y algunos políticos tienen razón, no todos son corruptos, que hay que apoyar. Y yo creo que eso es en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y para mí eso es lo esencial, no calificar uno de peor que el otro. Comparando con lo que aconteció en los 80s, el poder de los militares en la región, guerras, tanta impunidad que se generó en aquel tiempo, haciendo una comparación, lógicamente los temas son tal vez un poco diferentes, estamos peor, hemos regresado, porque yo he escuchado muchos comentarios de expertos en el país que dicen, bueno, hemos retrocedido ante tanta militarización, irrespeto a los derechos humanos, tanta violación, tanta impunidad, y nos dicen, bueno, estamos peor. Ahora los presupuestos que se discuten en el Congreso Nacional, por ejemplo, la mayor parte van encaminados a temas de defensa y seguridad, como si estuviéramos en una guerra, y la justificación es la famosa lucha frontal contra el narcotráfico, dejando a un lado, por ejemplo, prioridades como la educación, la salud, temas sociales, que hemos retrocedido, nos dicen. Mira, yo y mi esposa vivimos aquí en Honduras desde el 86 al 88. Vivimos este país por 2 años muy interesantes, muy positivos. Sabemos que era un tiempo muy complicado, de bastante represión en la región, y pues era el frente mundial de la Guerra Fría aquí en Centroamérica. Habían muchos problemas y conocimos muchos amigos aquí alrededor de Tegucigalpa, muy pobres, ¿no?, de colonias marginales, muy pobres, que estaban sufriendo mucho. No es decir que estaba bien o mal y ahora bien. Yo creo que son momentos muy diferentes. Yo sí diría una cosa positiva. La diferencia hoy por hoy al tiempo del pasado es esto. Yo veo en Honduras, yo veo en Guatemala, en El Salvador, una sociedad civil emergente, una sociedad civil que empieza a expresarse en nuevas formas y nuevas maneras. En el 86 la gente estaba muy cuidadosa de no pronunciarse, no hablar, no movilizarse, y cuando había esa movilización fácilmente se tumbaba
o se desaparecía o había esa violencia muy fuerte. Y hoy por hoy sí existe violencia, sí existe represión, pero yo veo una sociedad civil mucho más organizada, mucho más comprometida con los temas, mucho más listo para responder a los retos que vienen del Estado, del crimen organizado, de otras partes. No quiero decir que no hay problemas hoy, obviamente sí las hay, pero lo positivo es que vemos accionar de la ciudadanía de nuevas formas que no vimos en el 86 al 88. Del golpe de Estado hacia acá se dice que hemos estado viviendo una crisis permanente, sobre todo en Honduras. ¿Qué opinión? Bueno, no Le sé merece cómo calificarlo, ambos, pero sí. hay nuevos retos y yo creo que poco a poco se han ido articulando movimientos, organizaciones que empiezan a realmente tener un impacto en este país, ¿no? Pero yo creo que por ese lado yo creo que me da esperanza los movimientos sociales y de la sociedad civil en los tres países, pues. Sí, no comparto lo que dice Eric. Creo que has visto movilizaciones que han traído a diferentes sectores, jóvenes, gente de edad, buscando y clamando por una mejora en el gobierno, por lo que ayer discutíamos de accountability, rendición de cuentas. Quieren instituciones que funcionen y que funcionen para su beneficio de la población y no para unos pocos. Y creo que eso es algo que se ha visto mucho, diferentes articulaciones, el tema de la prensa independiente, movilización que hacen a través de redes sociales y otros métodos que están llevando a la ciudadanía a buscar y clamar por gobiernos mucho más eficaces y que rindan cuentas. Por eso yo creo que vemos un cierto optimismo en el caso de El Salvador ahorita. No sabemos cómo va a resultar todo, pero yo creo que los salvadoreños en esta última elección se expresaron de manera muy clara. Ya no creían en los partidos tradicionales, ya no creían en los políticos tradicionales y rechazaron, y hoy por hoy tienen un presidente pues muy diferente, pero que representa una nueva esperanza para ese país. Hasta donde yo entiendo tiene un 90% de aceptación. Ojalá el presidente de Honduras o de Guatemala tuviera ese nivel de aceptación. Otra vez, no es decir que él es la gran maravilla, que lo hace todo bien. También él puede caer en problemas, Bukele, pero por el momento el pueblo salvadoreño se ha expresado de alguna manera. No queremos más corrupción, queremos políticos que nos tomen en serio. Yo siento ese anhelo aquí en Honduras y Guatemala también. Aún con todo este panorama bastante tenue, oscuro, con observando la poca voluntad, si se quiere, de quienes están gobernando el país desde los diferentes poderes, de estar torpedeando algunos esfuerzos que se hacen para generar transparencia, el fortalecimiento de la institucionalidad del que ustedes hablan, que se ha empezado a lograr con el tema de la MASI. ¿Ven ustedes a corto plazo realmente que Honduras, estamos ya culminando y como un mensaje, que nuestro país pueda avanzar en todo esto positivamente, Eric? Mira, yo sigo siendo optimista. Si no fuera optimista no estaría aquí en Honduras, estaría en la playa, en algún lugar gozando de la buena vida. Yo sigo siendo optimista, quiero mucho a Honduras, viví aquí, he regresado muchas veces y yo sí creo que hay posibilidades. Todos sabemos que los malos no se van a rendir así nomás. No van a decir, sí, tenían razón, ¿por qué no cambiamos todo? No, van a resistir, van a pelear, van a tratar de revocar todo lo bueno que hay. Pero eso, lo bueno no pueden permitir también fácilmente, no pueden rendirse fácilmente. Yo siento que hay muchos hondureños, muchos comunes corrientes, otros que están organizados, que están del lado de
amor a su patria y crear un país libre, democrático, con opciones y con esperanza. Y por eso me hace muy optimista. Su mensaje final. Concuerdo Sí. plenamente con Eric, no estaría trabajando donde estoy si no tuviera la esperanza de poder generar un cambio, y estas cosas nunca son lineales. Avanzas, retrocedes, pero sí es poder encontrar esos espacios, esos individuos, sectores que quieren generar un cambio. Yo sí comparto con Eric que la ciudadanía quiere un cambio y que tiene líderes de diferentes sectores que quieren ese cambio. Entonces es como a través de estas iniciativas como el foro y otras, de que puedes tratar de generar alianzas y de poder construir un camino, un plan, estrategias para poder apoyar esos esfuerzos que quieren, esas reformas, y quieren a largo plazo ese cambio sistemático que Honduras tanto añora y que añoran los otros países de la región. Los jóvenes son un factor fundamental en todo este proceso, ahora con el tema de las redes sociales. Sí. Sí, o sea, para mí lo has visto en Guatemala, aquí en Honduras, quienes iniciaron muchas de estas movilizaciones fueron jóvenes que se están organizando a través de nuevas tecnologías, redes sociales, y son ellos que también han alzado mucho de la voz de decir, ya, ha sido suficiente y queremos generar ese cambio. Tenemos en la Fundación un proyecto de apoyo a la juventud de Centroamérica y México. Y los jóvenes siempre dicen, mira, nosotros somos el futuro, pero somos hoy también. Hoy mismo empezamos a construir un nuevo mundo para nosotros, para nuestros padres, pero también para nuestros hijos. Y eso es una gran inspiración, ¿no? Que hay jóvenes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos que se quieren jugar y apostar a un mejor futuro, y eso nos da mucha esperanza. Gracias por habernos acompañado esta mañana, casi 2 horas. Sí. Se nos hacían lejísimo, pero vean, estuvo muy entretenido el programa, muy ilustrativo, y mi agradecimiento de parte de todo el equipo por su participación, por compartir esta mañana, levantarse tan temprano para compartir con una gran cantidad de hondureños que todavía tienen esperanza de que las cosas pueden cambiar en nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias. Adriana, que ha compartido con nosotros, Adriana Bertrán, que forma parte de la organización internacional UOLA, y también nos ha acompañado Eric Olson, analista de la Fundación Seattle. ¿Así es? Les agradecemos a ustedes por su sintonía, vemos, nos han dicho mis invitados, una esperanza para Honduras, y por eso estamos acá. Esperamos haya sido de mucho interés e importancia para usted los temas abordados esta mañana. Que estén bien, nos encontramos a las 11 de la mañana en Las Noticias. Muchas gracias, buenos días.